Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Eficiencia económica y trabajo político ideológico centran debates en Congreso Obrero. Confirman personalidades mundiales asistencia a Jornada Internacional por los 5. Advierte Nicolás Maduro sobre conspiración internacional mediática contra Venezuela. Rechazan extremistas en Ucrania acuerdo entre el gobierno y la oposición. La eficiencia económica y el trabajo político ideológico son parte de las temáticas que centran los debates en las sesiones del 20º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. La jornada contó con la participación de altos dirigentes del partido y el gobierno en el país. La necesidad de efectuar asambleas de afiliados con calidad, así como los retos que enfrenta el país en materia de envejecimiento poblacional, fueron tópicos analizados por el segundo secretario del partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, al hacer uso de la palabra en las sesiones de la mañana y la tarde. Tenemos que estar conscientes de que nuestra población está decreciendo y envejeciendo. Las dos cosas al mismo tiempo, y hay un momento en que si las personas que tienen 55 años las mujeres y 60 los hombres, que como era antes, para la casa cuidar a los nietos, bueno, no va a haber quien produzca en este país. El fortalecimiento de la labor sindical, la eficiencia y los salarios fueron temas analizados en esta comisión, con énfasis en lo económico. El sindicato no está para repartir hoteles. Lo que estamos es para defender que se nos pague un salario digno para que nuestros trabajadores puedan con su salario ir en las vacaciones con su familia a los hoteles sin que nos los regale nadie. Es el hombre, es usted, es la labor, la responsabilidad que tenga usted cada vez que usted vaya a llegar al área y producir. Y ese es el sentir que tenemos sobre todo los citricultores cubites de cuánto hay que hacer y cómo llevar a la reflexión, no solo llegar a un plenario y pedir qué nos falta, sino qué no estamos haciendo o qué acciones nos faltan para concretar los resultados productivos que hoy requiere nuestro país. Por su parte, el debate en la comisión número 4 sobre trabajo político ideológico fue calificado de ejercicio democrático de pensamiento por el miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Las intervenciones de los delegados refrendaron la necesidad de preservar la unidad en la diversidad a partir del surgimiento de nuevos actores en el ámbito laboral. Es también un imperativo lograr la participación real de los trabajadores en cada espacio de gestión económica, un instrumento efectivo contra el delito y la corrupción. Debe además cerrársele el paso a las estrategias de subversión que desde el exterior se dirigen sobre todo a los jóvenes con el propósito de impedir la continuidad histórica de la revolución. Trabajo político ideológico, labor político ideológica es todo lo que hagamos bien en función de la revolución. ¿En función de qué en estos momentos? De perfeccionar nuestro socialismo, de ir a un socialismo sostenible y próspero. Los debates del 20º Congreso de la CDC continuarán este sábado en sesión plenaria en el Palacio de las Convenciones. Yo soy Carrero y Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Importantes personalidades del mundo han confirmado su participación en la tercera jornada 5 días por los 5. El evento se desarrollará en la ciudad de Washington del 4 al 11 del venidero mes de junio. Importantes personalidades han confirmado su participación a la tercera jornada por la libertad de los 5 prevista del 4 al 11 de junio en Washington, D.C. Según reseñan sitios digitales, nombres como los de Angela Davis, Chomsky, Ignacio Ramonet, Danny Glover, Alice Walker, Gilbert Brownstown, Pierre Gleijeses, Dolores Huerta y Miguel de Escoto, entre otros muchos, tomarán parte en la cita que deberá reunir en la capital norteamericana a intelectuales y activistas de todo el mundo por la libertad de los cubanos antiterroristas. El programa oficial de la jornada incluye, según se ha divulgado ya, una manifestación frente a la Casa Blanca. Se prevén también la realización de conferencias y talleres sobre el caso de los 5, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, 2 días de lobby en el Congreso y el Senado, visitas a medios de comunicación, encuentros con abogados, intelectuales, religiosos y sindicalistas, eventos culturales con personalidades estadounidenses y de otros países, además de un rally frente a la Casa Blanca el 7 de junio. Como parte de las acciones preparadas
preparatorias de la cita, el Comité Internacional por la Libertad de los 5 cubanos ha dado a conocer un nuevo blog con información sobre la tercera jornada 5 días por los 5 en Washington, D.C. El blog, editado en inglés, incluirá las principales noticias en español en el enlace 5daysforthecuban5.com, una nueva herramienta que permitirá estar al tanto del encuentro planificado para el mes de junio. En el blog se podrá encontrar información sobre la agenda de cada día durante la jornada, así como noticias relacionadas con las acciones en la capital norteamericana. La página contiene fotos y videos y permite un seguimiento también en las redes sociales. La convocatoria aún está abierta. Es un llamado al movimiento de solidaridad con Cuba y los 5 dentro y fuera de los Estados Unidos. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente venezolano Nicolás Maduro ofreció esta tarde una rueda de prensa en la que advirtió sobre la conspiración mediática de grandes medios internacionales contra su país. El mandatario destacó las similitudes de esta campaña con la sufrida por la Revolución Bolivariana durante el golpe de Estado del año 2002. En un encuentro con corresponsales de medios internacionales, el presidente Nicolás Maduro describió la gravedad de los recientes acontecimientos ocurridos en su país y la forma en que la prensa extranjera lo muestra al resto del mundo. Estuvimos evaluando en estos días, ¿no?, la intensidad, el tipo de información, la campaña, quién participa, qué cosas se dicen, y solamente es comparable con lo que se hizo contra el comandante Chávez por allá en el finales 2001, cuando Estados Unidos y el gobierno de George Bush decidió derrocar al comandante Chávez antes de invadir Irak. El presidente Maduro se refirió también a las declaraciones de mandatarios de la derecha sudamericana, haciendo énfasis en las palabras del saliente jefe de Estado chileno, Sebastián Piñera. ¿Qué hubiera pasado si yo, en 4 años del gobierno de Piñera, hubiera emitido juicio de cuántas veces arrestó a miles de estudiantes universitarios de Chile? ¿Qué hubiera pasado si cada vez que los estudiantes universitarios salieron por miles, porque le niegan el derecho al estudio a los universitarios chilenos? En Venezuela el estudio universitario es gratuito, de calidad. Maduro advirtió nuevamente que su gobierno hace frente a un intento de derrocamiento por la fuerza. Un golpe de Estado está en Venezuela en curso. Hemos logrado contener, neutralizar y derrotar alguna de sus fases, pero está en desarrollo. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El silencio electoral comenzó este viernes en Ecuador tras la campaña para los comicios locales del próximo domingo. El Consejo Nacional Electoral informó que hoy ejercieron el sufragio cerca de 6.000 personas privadas de libertad y otras 300 que se registraron dentro del proyecto Voto en Casa. Al menos 158 observadores de diversos organismos internacionales se encargarán de vigilar los comicios. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recalcó que la reelección de Augusto Barreras como alcalde de Quito garantizaría la defensa de la revolución ciudadana. Hoy más unidos que nunca vamos a lograr lo que nos propongamos. La revolución ciudadana ya es conocida a nivel mundial como el milagro ecuatoriano. Ha transformado la patria y el resto de América Latina observa hasta con envidia las transformaciones del país. Y dentro de esas transformaciones, las transformaciones de nuestra querida Quito. En las elecciones locales que se realizarán en Ecuador este domingo, se elegirán más de 6.000 cargos, de ellos 221 alcaldes. La delegación electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, presentó en las últimas horas un informe en el cual avala la transparencia del proceso. Adán Morel, Redacción Internacional. Organizaciones extremistas ucranianas dieron este viernes un ultimátum al presidente Víctor Yanukovych para que dimita antes de 24 horas, mientras advertían que no depondrán las armas. La acción es una clara señal de rechazo al acuerdo suscrito entre el mandatario y líderes de la oposición para resolver la crisis que vive el país y que ya dejó decenas de víctimas fatales y centenares de heridos. La rúbrica del documento contó con la presencia de mediadores de la Unión Europea. La Constitución de 2004
será restablecida en 48 horas, con las enmiendas introducidas hasta la fecha. En los 10 días siguientes, las partes crearán una coalición y un gobierno provisional de unidad nacional. También impulsarán una reforma constitucional para equilibrar los poderes del mandatario, el gobierno y el parlamento. Las elecciones presidenciales se celebrarán a más tardar en diciembre de 2014. Mientras tanto, los grupos extremistas rechazaron a los políticos y anunciaron que mantendrán la lucha hasta conseguir sus objetivos. Desde la redacción internacional, Lino Fernández. Saludos amigos, hoy transcurrió la 7ª etapa del clásico ciclístico Camagüey-Habana. El colega Guillermo Benítez con los detalles. El pinareño Dariel Ramírez remató como los campeones para conquistar la 7ª etapa del clásico Camagüey-Habana, corrida entre Villa Clara y Cárdenas a una distancia de 185 kilómetros. Dariel marcó tiempo de 3 horas y 46 minutos, escoltado por el panameño José de León, que corre sin fuegos, y el también vueltabajero Lázaro Valdés en ese orden. Las metas volantes del tramo fueron ganadas en Santo Domingo por el avileño Eliezer Valdés. En Colón lo hizo William Echevarría de Pinar del Río, mientras que en Jovellanos pasó triunfal el artemiseño Félix Nodarse. Tras estos resultados no hubo cambios en las clasificaciones y el matancero Vicente Sanabria domina la general individual. El santiaguero Arnold Alcolea lo hace por puntos y en la montaña, mientras que Artemisa comanda por colectivos. Mañana concluye este clásico cuando se corre la 8ª etapa entre Varadero y el Capitolio Nacional, con metas intermedias en Peñas Altas, Santa Cruz del Norte y Villablanca y Primeyes ante la PO, así como premios de montaña en La Rayonera y Guanabo. Guillermo Benítez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y los Leopardos campeones noquearon a Artemisa esta tarde 10 carreras por 0 en el Estadio Sandino de Santa Clara. Ismael Jiménez conquistó su 5º éxito, mientras Misael Villa asimilaba su 4º fracaso. Del Parque la botó William Luis en el 2º capítulo con 1 a bordo. Concluyó la subserie 2-1 favorable a los cazadores. En el Labra, la isla inclinó el tope a su favor al imponerse a Santiago de Cuba 7-0. Fórmula ganadora Yudiel Rodríguez, Héctor Manuel Mendoza. Cabizbajo salió Orlando Barroso. Yander Santamaría y Joel Bifis, con un compañero sobre bases, conectaron sendos cuadrangulares. En juego que comenzó a las 4:15 de la tarde, Matanzas noqueó a Holguín e Cristo García 13 carreras por 2. De esta forma, los Cocodrilos son los primeros en llegar a las 40 victorias. Ganó Cionel Pérez. En estos momentos transcurre el tercer encuentro entre Industriales y Pinar del Río, 1-1, empate, duelo e intensa Casanova. Esto en el Capitán San Luis, mientras en el Coliseo Mayor todo está listo para el choque entre los Domadores de Cuba y los Aslan de Astana de Kazajstán en la continuación de la Serie Mundial de Boxeo. Y bien amigos, hasta aquí el deporte. Gracias, Julita. Nosotros volvemos con más informaciones del ámbito nacional, y es que una de las modalidades de la agricultura urbana es la de los patios productivos. La inmensa mayoría de los cubanos, por tradición, gusta de la siembra de plantas ornamentales para alegrar la vida en sus hogares, pero cuando se dispone de un patio como el de Noemia y Eddie, las aspiraciones van más allá. Este es Pepe, este es Mari y este es el nene que nació hace un poquito de tiempo, pero poco. Y él es Ronald, el nieto de Noemia y Eddie. Todos viven en el reparto San Agustín, en la periferia de La Habana, y con mucho esfuerzo lograron que el patio de su casa, además de particular, sea de excelencia. Aquí existían 5 matas de frutal. Eso fue en el año 1974, cuando Eddie y Noemia se mudaron a su actual vivienda. Poco a poco multiplicaron árboles y animales para hoy contar con más de 100 árboles de 36 variedades de frutales, crías de ganado menor y aves de corral. Principalmente aquellos árboles frutales que hubo un tiempo en Cuba que eran comunes, como la chirimoya, como la cereza, la ciruela. En el patio de Noemia y Eddie se desarrollan hoy 17 subprogramas de la agricultura urbana, entre ellos el de la pequeña agroindustria. Aprovechar todas las posibilidades que nos dan los árboles frutales en la elaboración de vinos, vinagre, vino seco, mermeladas, dulces, en conserva, de tal forma que no desaprovechar nada de lo que
la fruta nos pueden brindar. Pues tenemos un pequeño vivero en formación y aprovechar también la semilla para postura. A todo esto se suma el amor por las plantas medicinales, algo que Noemia heredó de sus padres y abuelos. Yo opino que todas las personas que tengan un pequeño lugar, aunque sea un balconcito, un patiecito, deben de tener algunas plantas medicinales, como es el orégano, como es la albahaca, la hierbabuena, el tilo, la manzanilla. Patio de Noemia y Eddie, ejemplos de una manera sana, sustentable y económica de producir alimentos en este 2014, el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Continuamos con muy poca variación en las condiciones del tiempo y observen en las imágenes del satélite meteorológico muy poca nubosidad y cielos parcialmente nublados por la tarde, solo algunos nublados de forma aislada, con aisladas lluvias, sobre todo al norte de las provincias orientales y también hacia zonas del interior de las provincias del centro del país. Para mañana una situación muy similar y solo se esperan aislados chubascos. Por tanto, tendremos un amanecer con muy poca nubosidad en el occidente, valores mínimos de temperatura que oscilarán entre los 19 y llegarán hasta 22 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará hacia zonas del interior con la ocurrencia de aisladas lluvias y aislados chubascos, con máximas que estarán entre los 30 y 32 grados Celsius. Los vientos en el occidente soplarán del sudeste hasta 25 kilómetros por hora. En el centro del territorio, un amanecer con muy poca nubosidad, valores mínimos de temperatura de 19 y 21 grados Celsius. Por la tarde, solo se esperan aisladas lluvias con máximas de 30 y 31 grados Celsius. Tanto en el centro como en el oriente, los vientos soplarán del este al sudeste, también hasta 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región oriental, un amanecer donde estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte con muy poca nubosidad hacia zonas del interior y sur con mínimas entre los 18 y llegarán hasta 22 grados Celsius en la provincia de Santiago de Cuba. Por la tarde solo se esperan aisladas lluvias con valores máximos de temperatura que estarán entre los 30 y hasta 32 grados Celsius. Para los próximos 3 días poco cambio en el tiempo, solo se esperan aisladas lluvias hacia zonas del interior de nuestras provincias y en cuanto a las temperaturas continuarán elevadas con máximas entre los 30 y hasta 32 grados Celsius. En resumen, para mañana solo se esperan aisladas lluvias por la tarde hacia zonas del interior. Esto es todo en cuanto al tiempo, les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. En la provincia de Santo Espíritu tuvo lugar la asamblea previa al 8º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En la cita se hizo un llamamiento a los intelectuales del mundo a luchar por la libertad de los antiterroristas cubanos prisioneros en cárceles norteamericanas. Hace más de un siglo, José Martí escribió que la verdad debe decirse con arte. El escritor espirituano Ángel Martínez Niubó ratificó la necesidad de defender la libertad de Fernando, Antonio, Ramón y Gerardo desde la pintura, el teatro, la literatura y la música. Otra de las propuestas fue el llamamiento a los intelectuales del mundo a apoyar los sueños de Chávez de una revolución bolivariana. En la plenaria espirituana de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, previa al 8º Congreso, los creadores instaron a promover el diálogo culturales. Es un congreso que se preocupa por el destino de la nación. Es muy abarcador todos los temas que se llevan al Congreso, que tienen que ver con la sociedad, con la educación, con las industrias culturales, con el patrimonio. Al intervenir en la plenaria espirituana, el primer secretario del partido, José Ramón Monteagudo Ruiz, reconoció a los creadores y los instó a construir desde la cultura un Santi Spíritus mejor. El escritor Marco Antonio Calderón fue elegido como presidente de la organización, a la vez que reconocieron a Sisto Delmiro Bonachea, quien por más de 20 años guió a los artistas del territorio desde diferentes responsabilidades. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la Unión de Periodistas de Cuba otorgó el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida a Santiago Cardosa Arias, con más de 60 años de excelencia profesional en la prensa cubana. Los 16 miembros del jurado de la Unión de Periodistas de Cuba opinaron que en este 2014 correspondía a Santiago Cardosa Arias el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida.
desde vendedor de periódicos y tipógrafo hasta alcanzar toda una maestría en el oficio del periodismo, este hijo de la ciudad primada nos ha dado lecciones de vida y de profesión que reconocíamos y ahora retribuimos con el más alto galardón del periodismo revolucionario cubano. El periódico Revolución lo asumió como el reportero viajero. Y es que Cardosa entregó su mirada desde algún lugar de Cuba, unas veces desde lo profundo de una mina, alto en las montañas durante la lucha contra bandidos o en una trinchera en la crisis de octubre. Reportero de tantos años en el periódico Granma, autor de libros, profesor de generaciones de periodistas. Una oportunidad también para reconocer la excelencia de la obra periodística en 2013 en televisión, radio, prensa digital, escrita y gráfica, al otorgar la UPEC los premios anuales Juan Gualberto Gómez a Abdiel Bermúdez de Telecristal en Holguín, a Abel Falcón de la CMHW de Villa Clara, a Irobel Sánchez en periodismo digital, a Mayra García, corresponsal de Juventud Rebelde en Pinar del Río, y a Marcelino Vázquez, fotoreportero de la Agencia de Información Nacional. Todos con obras de profundo valor humano e impacto social, amando el periodismo como Santiago Cardosa. Yo soy periodista mañana, tarde y noche. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural. Este fin de semana se presentará ante el público cubano el trío japonés de música tradicional Hogaku como parte del programa artístico de la edición 23 de la Feria Internacional del Libro. Este sábado 22 de febrero a las 6 de la tarde se presentará en la Plaza San Francisco de Asís de la Fortaleza de la Cabaña este trío japonés, integrado por jóvenes músicos que apuestan por instrumentos tradicionales y originarios de su nación. Géneros como el rock, el jazz y algunos latinoamericanos están también incluidos en su repertorio. La música tradicional japonesa es mayormente escuchada por las personas mayores, los ancianos, y poquito a poco hemos ido tratando de cambiar el sonido de nuestro shamisen para tratar de que sea oído por generaciones más jóvenes y puedan disfrutar la mayor cantidad de personas. También este trío tradicional nipón se presentará el domingo 23 a las 5 de la tarde en el Teatro Mella. En ambas oportunidades les acompañará David Álvarez con Juego de Manos y otros reconocidos artistas cubanos. Es maravilloso por hacer este tipo de colaboración. Primera porque no solamente es un grupo de Japón, sino es un grupo de los músicos más importantes que defienden la música tradicional japonesa. Otras serán las acciones durante 2014 para festejar los 400 años de amistad entre Cuba y Japón. Dagner Relova e Irina Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El próximo domingo a las 3 de la tarde será presentada en el Pabellón Cuba la nueva edición del libro Café Amargo con Salvia de la periodista Marisol Ramírez sobre la vida y obra del popular cantautor Polo Montañés. La obra de la casa editora Pablo de la Torriente reaparece con una nueva portada, además de fotos y testimonios acerca de lo acontecido en los últimos 10 años tras la muerte del autor de Un Montón de Estrellas. Y para finalizar le propongo conocer sobre algunas de las actividades que esta tarde tuvieron lugar en la Fortaleza de la Cabaña. Con esta información concluye nuestro segmento. Le habla Dagner Relova. Le deseo un buen fin de semana. El espacio Encuentro Con tuvo como protagonista al narrador ecuatoriano Abdón Uvidio. La cita fue aprovechada para presentar su novela La Madriguera de la editorial Casa de las Américas, la cual forma parte de una trilogía que se acerca a los conflictos sociales de la ciudad de Quito. En la sala Nicolás Guillén fue clausurada la 5ª edición del Encuentro de Jóvenes Escritores de América Latina y el Caribe. Abdón Uvidia, presidente del jurado del 5º concurso Alba Narrativa, dio a conocer los ganadores de esta edición del certamen. La novela La Desfiguración Silva, de la ecuatoriana Mónica Gabriela Ojeda Franco, mereció el premio de narrativa, mientras el premio ACECIT fue entregado a Matías Emanuel González de Argentina por la novela El Último Libro. Los textos ganadores de la pasada edición del concurso fueron presentados por el escritor Carlos Esquivel, presidente del jurado que premiara dichas obras. Leti Alvarado y Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El segundo secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, presidió este viernes la jornada vespertina del 20º Congreso de la CTC. En sesión plenaria, los delegados conocieron acerca de la implementación de los lineamientos de la política económica y social de la revolución. La información a los delegados estuvo a cargo del miembro del Buró Político del partido y vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge. El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos se refirió a la necesidad de modernizar las formas de gestión que hoy existen en la economía cubana. Dijo que el nuevo modelo debe terminar con el concepto del igualitarismo y proveer a cada ciudadano las riquezas que sea capaz de generar con su trabajo. Nosotros tenemos que recuperar que las personas en Cuba vivan de su trabajo. El trabajo tiene que ser la principal fuente de ingreso, no puede ser otra. Hoy no es la principal fuente de ingreso. Hay varias fuentes. Hay subsidios indebidos, gratuidades excesivas o al revés. Todo eso existe. Marino Murillo se refirió a las complejidades y los problemas actuales de la economía cubana. Dijo que el Estado trabaja en el tema de los salarios, en la política para la unificación monetaria y cambiaria, aspecto en el que no se afectará a ninguna persona que ilícitamente obtenga ingresos en CUC y CUP. Eliminar la dualidad monetaria y cambiaria significa, ante todo, lograr un ordenamiento monetario en Cuba donde la moneda con la cual tú te quedes cumpla las funciones del dinero, que tiene tres funciones: como medio de cambio, como medida de valor y como medio de atesoramiento. El también vicepresidente del Consejo de Ministros insistió en que no habrá terapia de choque en ninguna de las medidas adoptadas, aunque en el 2014 y 2015 se tomarán las de mayor impacto social. El tránsito está en demostrar que esa propiedad social sobre los medios fundamentales de producción los podemos gestionar eficientemente. Los podemos poner a producir. Y eso lleva, ante todo, transformar la empresa estatal socialista, que tiene que ser otra, no la de hoy. También en la jornada vespertina de este viernes se realizó la cancelación del sello 20 Congreso de la CTC. Cancelaron el sello conmemorativo el miembro del Buró Político del Partido, Salvador Valdés Mesa, el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso Obrero, Ulises Guilarte de Nacimiento, el ministro de las Comunicaciones, Maymir Mesa Ramos, y el ex dirigente sindical del sector azucarero, Luis Martel Rosa. Luego de la presentación de la candidatura, los delegados ejercieron su derecho al voto para elegir al nuevo Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba. Para este sábado está previsto el debate del informe central del Congreso, la aprobación de los objetivos de trabajo y la presentación del Secretariado Ejecutivo Nacional electo de la Organización Obrera. Desde el Palacio de Convenciones continuaremos informando. Aprieto, Lázaro Manuel Alonso y un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la continuación de los debates en el 20º Congreso de la CTC. La confirmación de numerosas personalidades del mundo al encuentro internacional por los 5. La denuncia de Nicolás Maduro sobre conspiración internacional mediática contra Venezuela. Y el rechazo de extremistas ucranianos al acuerdo entre el gobierno y la oposición. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Sí, gracias por su compañía. Son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta el lunes.
Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Eficiencia económica y trabajo político ideológico centran debates en Congreso Obrero. Confirman personalidades mundiales. Efectuar asambleas de afiliados con calidad, así como los retos que enfrenta el país en materia de envejecimiento poblacional, fueron tópicos analizados por el segundo secretario del partido y vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, al hacer uso de la palabra en las sesiones de la mañana y la tarde. Tenemos que estar conscientes de que nuestra población está decreciendo y envejeciendo, las dos cosas al mismo tiempo, y hay un momento en que si las personas que tienen 55 años las mujeres y 60 los hombres, que como era antes, para la casa, cuidar a los nietos, bueno. Asistencia a Jornada Internacional por los 5. Advierte Nicolás Maduro sobre conspiración internacional mediática contra Venezuela. Rechazan extremistas en Ucrania acuerdo entre el gobierno y la oposición. La eficiencia económica y el trabajo político ideológico son parte de las temáticas que centran los debates en las sesiones del 20º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. La jornada contó con la participación de altos dirigentes del partido y el gobierno en el país. La necesidad de... No va a haber quien produzca en este país. El fortalecimiento de la labor sindical, la eficiencia y los salarios fueron temas analizados en esta comisión, con énfasis en lo económico. El sindicato no está para repartir hoteles. Lo que estamos es para defender que se nos pague un salario digno para que nuestros trabajadores puedan con su salario ir en las vacaciones con su familia a los hoteles sin que nos los regale nadie. Es el hombre, es usted, es la labor, la responsabilidad que tenga usted cada vez que usted vaya a llegar al área y producir. Y ese es el sentir que tenemos sobre todo los citricultores cubites de cuánto hay que